Gestiona Radio y El Color de Viajar anuncian la salida de su vuelo número 108, con destino a los mejores sitios del mundo, con excelente gastronomía y curiosas historias. La duración del vuelo será de 30 minutos. A los señores pasajeros les solicitamos prestar atención durante la duración de este viaje a cada una de las sugerencias. No se arrepentirán. Los comandantes Paco Ruiz y Joaquín del Palacio les dan la bienvenida a El Color de Viajar. Gracias por volar con nosotros y disfruten del viaje. Buenos días. Cuando pasan 7 minutos de las 13 horas, las 12 en Canarias, despegamos. En el control técnico, José Luis Pérez. En la producción, Puri Montero. Y aquí, en nuestros micrófonos, junto a mí, Paco Ruiz, el director. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos en el rincón de Adolfo Muñoz, que vamos a hablar hoy del cordero. Sí, el cordero, la gastronomía, nuestro programa de los lunes, El Color de Viajar, está dedicado a la gastronomía. ¿Les gusta la gastronomía? ¿Les gusta comer bien, verdad? Sí, claro, a todos nos gusta. Estas son buenas horas, además, para ello. Cuando pasan 7 minutos y medio de la 1 de la tarde, nos vamos a poner en marcha con este cordero, como bien decía Paco, y nos vamos a poner en marcha también con Javier Muñoz y sus armonías. Javier, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. El cordero es un buen plato, ¿no?, para invierno. La verdad es que no solamente es un buen plato, sino que es un ingrediente que acepta muy bien un buen vino. Muy bien, pues un buen porque vino. Va a realzar, ¿no?, esa materia prima tan deliciosa que vamos a tomar hoy. Efectivamente, eso serán las armonías. Y también tenemos a Adolfo Muñoz con nosotros. Buenos días, Adolfo, ¿qué tal? Buenos días, pues estupendamente, desde aquí, desde esta ciudad. ¿En qué ciudad estás? En Toledo, en este caso. En la capital del mundo, podemos decir. Una capital que ya lo fue de la Carpetania, que lo fue del imperio de Carlos I y V de Alemania, que lo ha sido del Castilla-La Mancha, que lo sigue siendo también de la provincia, que lo fue también de la época visigoda, y que lo es porque tiene una historia y muy buena gastronomía, ¿no? Sí, muy buena, la verdad es que sí, muy bien. Pero bueno, en Madrid también hay muy buena, ¿eh? Sí, es el pueblo grande, ¿no?, al norte de Toledo. Es el pueblo. Bueno, decía Lorenzo Díaz que era el pueblo manchego más importante que tenía La Mancha. Sí, estoy de acuerdo con eso. Oye, Adolfo, que cada vez nos hablas desde una ciudad diferente, ¿eh? Eso está bien, claro. ¿no? El color de viajar y también, pues eso. Adolfo, estábamos hablando del cordero, un producto que tú conoces bien, un producto que además tiene pues muchas especies, muchas variedades, muchos nombres. ¿Qué es el cordero y cómo lo comemos aquí? Sí, bueno, hay muchos tipos de cordero. Lógicamente, el cordero al chilindrón, sabes que lo conocemos de toda la vida. Uh-huh. El cordero asado, la caldereta de cordero, la chuleta de cordero, el cochifrito jareño, el estofado de cordero. Es decir, yo creo que en toda España rápidamente pues nos metemos en ello, y lo que sí que hay es muchas variedades y muchas razas diferentes de la propia oveja, ¿no?, y del corderito. Es decir, pues por ejemplo nos encontramos, por ejemplo, aquí más que nada en nuestra región, pues desgraciadamente, pues a lo mejor con la Chanoy, que es de la provincia solo de Cuenca, una pequeña pueblo por allí, y esto es de origen francés. Fíjate, en Cuenca Qué curioso. Y estos sí son ovejas mestizas junto con la merina, con la lacha, con la Ille de Francia, con la Berrichón, etcétera, ¿no? Pero luego está, pues bueno, tienes por ejemplo la gallega, tienes la vicenca, la segreña, ¿no?, de la sierra de Segura, pues la lacha de la zona de Navarra. Y luego ya pues contamos en este caso con la merina, que es esta oveja tan extraordinaria que hace esos quesos esos quesos tan extraordinarios de Extremadura, las tortas del Casar de la Serena. Y luego ya está con la manchega, ¿no? Sí. Que es la más, digamos, un poco la que nosotros de alguna manera porque manchega también existe, por ejemplo, en Castilla y León, en Madrid o en Valencia, es decir, la oveja manchega. Pero la mayor concentración, pues lógicamente, pues la tenemos aquí en
en la región de La Mancha, ¿no? Claro, bueno. sí. Muchas veces no nos damos cuenta de todo el tipo de oveja diferente que hay. Yo he tenido la oportunidad de estar en el verano pasado haciendo un viaje por Islandia y tuve pues la suerte de ver las ovejas allí. Hay muchísimas, van en pequeños grupos de 2, de 3, y son muy graciosas porque parecen bolitas con palillitos por patas, ¿no? He comido también su carne y bueno, allí no la presentan en tan pequeñitos los corderos como aquí, sino que el cordero ya está muy desarrollado. Sin embargo, lo hace muy bien, es una carne bastante buena. Paco, de todos modos, es que aquí el cordero lo tomamos en 3 épocas diferentes. O sea, tomas desde el lechal, luego tomas el pascual y el recental, el pequeñito que es el lechal, ¿no? Luego el pascual, que ya tiene 3-4 meses, me parece, ¿no? El pascual. Y luego ya el recental, que es el más mayor. Normalmente se mide por kilos, Paco. Se mide por kilos. Pues hasta 14 uno, hasta 25 otro, y a partir de 25 el otro, sí. Porque en canal el lechal es que solo ha tomado la leche. Normalmente son enteros. Enteros. Sí, normalmente son enteros. Cuando se hace el peso de la oveja o del cordero, se hace entero, en ese sentido. Tanto el lechal como el recental o el pascual, efectivamente. Y como dice Paco, ¿el lechal solamente ha tomado leche o ya se ha alimentado de algo más? Sí, si se llama lechal, debe haber hecho exactamente eso. O sea, no puede haber tomado otra cosa. ¿Y hay algún tiempo o solamente es peso? ¿Cómo si hay algún tiempo? Un tiempo para que sea lechal y deje de serlo. Sí, bueno, cuando empieza a comer alguna brina del pasto o cualquier cosa o hierba, ya deja de ser lechal en ese momento. Es decir, que si le dejamos más porque queremos que hay que engordarle más y tal, ahí hay un poquito de engaño, ¿no? Porque se complica. Exacto. Ocurre lo mismo que con el cerdo, ¿no? El lechón en ese momento toma leche. Exacto, hay cochinillo y lechón. Es cochinillo. Exactamente, hay cochinillo y lechón, efectivamente. A los 21 días hay que destetarle y ya pues sacrificarle y ya está. Y claro, desarrolla pues muy poquito, evidentemente, porque con tan poquito tiempo pues está muy tiernecito e incluso la grasita que tiene está muy buena. También disuelve muy fácilmente al ser asado o al ser cocinado. ¿No es así, Adolfo? Bueno, ¿Y quién nos ha tomado unas chuletitas de cordero lechal? Claro. Buenísimo, maravilloso, ¿verdad? Sí, cierto. Y además a estas horas, bueno, ¿para qué deciros? Bueno, ahora tomaremos el aperitivo. Por ejemplo, sí, se puede tomar una buena aperitivo, exactamente. Sí. ¿Cómo nos tomamos el cordero, Adolfo? Mira, yo por ejemplo, en este caso yo recomendaría pues un poco una caldereta de cordero, sí, un poco a nuestro estilo, es decir, porque y dejando las chuletitas, que realmente hay que dejarlas, y la propia casquería para otra cosita, pero realmente pues es de huesar el resto del cordero, ¿no? En este caso pascual, lechal. En este caso tiene que ser más o menos tiene que ser ya recental casi, bien, porque realmente tiene un poco más de carne, es una carne más rosada, va a estar más adaptada, pero si lo hacemos y lo cortamos bien y deshuesamos bien, la carne no va a estar ni mucho menos dura ni nada como piensa la gente, no, todo lo contrario. Entonces, pues bueno, de antemano pues asamos las verduras como cebolla, tomate, pimiento y una cabecita o 2 de ajos, ¿no? Entonces ya tenemos, digamos, un poco deshuesado el cordero, esto lo tenemos asado, y entonces una vez que esas verduritas las hemos asado, las pelamos tal y las pasamos por un pasapuré y lo apartamos y lo dejamos. Entonces cogemos un litrito de vino, más o menos lo calentamos, en ese litro de vino lo reducimos a una quinta parte, más o menos, y cuando ya lo tenemos en una quinta parte, pues añadimos esas verduras ya pasadas por el pasapuré. El corderito, los trocitos de cordero pequeños, más bien pequeños, los pasamos al horno para que se doren un poquito, pero solo al horno, no vamos a sofreír como suele hacerse la caldereta y demás, sino lo que vamos a hacer es meterlo al horno, lo damos 10-12 minutos máximo, sí, y cuando ya los tenemos lo pasamos ya, digamos, a ese vino blanco y a esas verduras que hemos hecho en pasapuré. Ahí, ese cordero, le añadimos un poquito de pimienta, un poquito de sal, le añadimos un poquito de picante, siempre una pequeña guindillita, ¿sabes? Ahí lo ponemos. Muy bien. Y entonces nada más que pasar ya en una sartén, siempre en una sartencita, lo calentamos de nuevo, no mucho, simplemente para que se caliente la salsa y el cordero que quede interiormente crudito, y lo pasamos a un plato hondo, donde ahí hemos asado también unas patatitas, con piel y todo, limpias, y las ponemos justo debajo. Ponemos la carne encima, añadimos la salsa ya del propio cordero ahí, por encima, y ya un poco de sal y un poco de aceite de oliva. Y ya habremos terminado. Ahí podemos añadir 2 cosas, que siempre están en contacto con él, que es tanto el tomillo como el romero.
que simplemente pues le van a aromatizar en ese plato, y cuando vaya a comerse el comensal pues va a encontrar ese aroma en ese plato, que es lo que le recuerda a uno al campo, ¿no? Y eso es lo que nos recuerda al cordero. Y qué buenas quedan las patatas esas, ¿verdad? Que has puesto ahí debajo, ¿verdad? Las patatas. Es que las patatas asadas son muy buenas. Sí, y con piel sobre todo que sobre todo hace, pues no sé, que te dan ese aroma de tierra. Claro. Sí, luego, claro, la patata tiene esa particularidad de, bueno, pues absorber también los sabores, y cuando uno pues la come, la verdad es que da gusto. Oye, y un truco para hacer unas chuletitas de cordero sin que salte mucha grasa. Ah, mira, qué buena idea. Sin que suelte mucha grasa. Eso es. ¿Cómo la pueden hacer nuestras señoras de casa? O nosotros mismos. Lo mejor, por ejemplo, nosotros lo que solemos hacer es poner un papel graso debajo, en una bandeja, y entonces marcamos sobre ese papel, no le ponemos nada de aceite de oliva, marcamos y luego lo metemos en salamandra. La salamandra lo que va a hacer es fundirla, va a fundir la grasa del cordero, la va a eliminar perfectamente, y luego ya se pone directamente en el plato. Y una vez que en el plato le añades un poco de sal y un poquito de aceite de oliva virgen, y ya está. Pero la grasa del cordero en sí la hemos eliminado por lo menos en un 30%. Claro, queda crujientito, queda seca, queda con todo el sabor, y encima con ese puntito de sal y de aceite bueno. Y lo más importante, no has ensuciado una sartén. También, muy importante. Y no has creado humo. Ideal, vamos, que da gusto. Podemos comernos las chuletitas a todas las horas. Hemos hecho ya unas chuletitas, nos has preparado una caldereta, y ahora nos vamos a hablar de un cordero asado, ¿no? Y así, de esa manera, ya una vez que tengamos estos 3 tipos de cordero, empezamos a hacer unas armonías aquí con Javier y con cada tipo de cordero, ¿no? Sí, asar un cordero es fácil. Es decir, yo creo que lo más fácil es ponerle en el horno a unas 90 grados aproximadamente. Le entras dentro, le tienes ahí 3 horitas más o menos, 2 horas y media, 3 horas, aproximadamente, muy lento, como te digo, para que no evapore el jugo. Pero el cordero solo. El cordero solo, no hace falta ponerle nada. Si quieres poner laurel, le pones laurel, pero no hace falta. Solo. Luego ya hay que añadirle las cosas. Previamente lo que hay que hacer es tener un caldo. Si queremos para ese cordero asado, es un caldo con los huesos, con todos los huesos del cordero. Sí. Hacer, por ejemplo, y con unas verduras, las pieles de las verduras y todo eso, que las aprovechamos y le hacemos una reducción. A ese caldo de cordero le hacemos una reducción, a los 30 o 35 minutos le quitamos todo lo demás y dejamos solo el caldo. El caldo lo hemos quitado, sencillamente a reducirle a una quinta parte otra vez, y añadirle un poquito, si quieres darle un toque de color, para que no le demos de otra forma, y le das el punto de sal. Es también un poco de soja. Yo hablaría de eso simplemente, una gota, para que dé un tono de color, para no tener que hacer con las verduras, asarlas y quemarlas un poco, que muchas veces se hacen eso, y eso no es bueno, aunque diga la gente que eso es lo que da color. Pues sí que es verdad que da color, pero eso no es bueno. Se pegan las verduras, se pega todo y se queman muchas veces, y esos huesos quemados no pueden ser buenos porque está quemado. Claro. Por lo tanto, yo aconsejo que nunca se haga eso. Es mejor, para añadirle un toque de color, es darle un poco de soja o cualquier cosa de ese tipo. Una vez que ya tenemos la salsa ya reducida, podemos ligarla. Hay 2 cosas. Si la queremos limpia, no hace falta reducirla, y si no, la reducimos con un poquito de maicena. Pero previamente ya el cordero, en esas 3 horas, le sacas del horno, sencillamente ha ido asándose tranquilamente, que quede un poquito rosáceo por dentro. Simplemente le echas la salsa abajo, después el cordero, el aceite, y por supuesto, si quieres hacerle algo de verduras con las que ha quitado las pieles y has hecho la salsa, pues las verduras ya pueden ser zanahoria, remolacha, ya pueden ser cualquier cosa, un buen repollo, que ahora estamos en el momento, etcétera, etcétera, y le pones de guarnición eso. Y si no, pues volvemos a las patatas asadas, para no dar las fritas, porque si las damos fritas, como realmente estamos friendo y tenemos grasa de cordero, lo que hacemos es un nivel glucémico bastante alto, y entonces nos va a hacer una digestión diferente y pesada. Oye, la verdad es que, bueno, suena de maravilla. Supongo que sabe mejor porque está clarísimo. Nos estás dando unas ganas de comer. Me han gustado mucho las chuletillas, esas ideas que aportabais entre tú y Javier. Me han gustado mucho esa caldereta, y sobre todo el asado me ha parecido de espectáculo. La verdad es que a estas horas sabe muy bien. Ahora nos vamos a quedar con Javier Muñoz para que nos haga algunas armonías. Muchas gracias, Adolfo Muñoz, presidente del Grupo Adolfo, por estar con nosotros, y bueno, el próximo lunes de 1 a 1:30 de nuevo aquí. Ahí os dejo con el director. Muchas gracias, Adolfo. Hasta el próximo día. Un abrazo para todos. Hasta luego. Durante 30 minutos podremos usar la imaginación para disfrutar de uno de los mejores placeres: viajar.
A los señores pasajeros les invitamos a subir a bordo y quedarse con nosotros. En nombre del Color de Viajar, les deseamos un buen viaje. Bueno, un buen viaje y un buen catering, ¿no? En este vuelo que estamos haciendo. Vuelo... ¿Les apetece tomar esta caldereta, por ejemplo, con un buen vino? ¿Les apetece tomarlo también con un buen pan? Pues ahora nos lo va a decir Javier, ¿no, Paco? Sí, Javier nos va a indicar qué vinos son los que más adecuados con cada uno de estos platos. Empezamos con la caldereta. Bueno, hemos estado hablando de la caldereta y la receta que nos ha dicho y nos ha mencionado mi padre, bueno, pues se notaba que había una potencia, que había un sabor de campo, que, bueno, lo único que necesitaríamos, pues es yo en este caso, pues pensándolo, pues me he quedado en España, ¿no? La Tempranillo, esa variedad autóctona nuestra, con mucho sabor nacional, sabor español, que en ningún otro lugar, bueno, pues se ha intentado hacer, pero nunca lo han llegado a conseguir. Entonces, bueno, podemos ir a esos riberas, o porque por la potencia, ¿no?, que tiene, por esa fortaleza que tiene en estructura, y por ese sabor frutal que tienen. No tenemos que ir hacia vinos muy delicados en la caldereta, porque lo que va a hacer el cordero casi es descubrir el sabor del vino, y apenas lo vamos a disfrutar. Y yo creo que siempre tiene que haber pues esa armonía, esa pareja, ese matrimonio entre ellos. Sí, y estos vinos que estás hablando, mejor en cosecha, en crianza, en reserva. Bueno, cuando queríamos un poquito de potencias, normalmente pues han tenido que pasar entre 12, 16, 24 meses en la barrica. El hecho de que sea crianza, cosecha, gran reserva, depende mucho de la denominación de la cual proceda. Por lo cual, bueno, lo importante es que sea potente, que sea un vino potente. Que tenga fuerza, que tenga su estructura para poder aguantar el intenso sabor del cordero y del guiso que se ha hecho con la patata y con el tomillo, ¿no? Sí, vamos, lo que se dice, un tinto con cuerpo y buen sabor. Un tinto ibérico. Un tinto ibérico. Vamos a ver. Claro, a un buen plato o a un buen vino, ¿no? Tiene que ser... Siempre se dice que, hombre, el cordero armonizado siempre muy bien con vinos potentes, por eso, por la fortaleza del propio producto. ¿Y ahora qué nos tomamos? ¿Las chuletillas? Y ahora iremos a las chuletillas de cordero, y como vemos que es un plato delicado, un plato también muy infantil, muy niño, muy de personas que queremos algo suave para comer y que únicamente lo que queremos es degustar, pues podríamos ir, incluso aunque sea un cordero lechal, podríamos ir a un blanco, ¿no? Un blanco fermentado en barrica. Podemos irnos a Galicia, esos godellos que desde hace 6-7 años están en boca de mucha gente por, bueno, pues esa mineralidad que tienen. Entonces yo creo que para las chuletillas de cordero vamos a romper un poquito con eso de cordero tinto, pues para irnos a un cordero blanco, ¿no? Además, el godello es un vino que para ser blanco también tiene... Sí, tiene su potencia, porque pues les dan a lo mejor 6 meses, 7 meses, 8, hacen mucho batonás en barricas de 500 litros, y son vinos que expresan de dónde proceden, ¿no? Se les dice que es un poco esa Borgoña española, pero bueno, yo digo que Galicia es Galicia y Borgoña es Borgoña en Francia, y que no se compare, porque, hombre, puedes tener una reminiscencia a recuerdos borgoños por esas mineralidades que te aportan los vinos de godello, pero bueno, yo creo que cada uno en su sitio, en su lugar. Sí, son diferentes, ¿no? Si nos fuéramos a un blanco de Borgoña tendríamos que hablar del Chablis, por ejemplo. Claro, en este caso que estamos hablando, bueno, pues el godello o el albariño son distintos. La verdad es que sí que a lo mejor tienen un cierto parecido, ¿no? Generalizando mucho. Sí, pero cada uno en su estilo. O sea, y a mí precisamente este maridaje que nos acaba de proponer Javier Muñoz me gusta. A mí también me parece un maridaje muy acertado. Original, y me parece que va a dar mucho... Pues ya sabéis que lo tenéis que hacer hoy o mañana, por lo menos para alguna situación especial que queráis, esas chuletitas con ese papel graso que lo hacéis, y va a ser un descubrimiento para la persona con la que estés. Oye, un pan muy importante para comer el cordero. Hombre, yo creo que un pan de hogaza, un pan de pueblo, estos que se hacen en estos hornos de barro, ¿no? Bueno, yo me acuerdo mucho cuando iba al pueblo con mis abuelos, y de repente nos mostraban un pan que yo creo que eso pesaba casi 2 kilos. Sí, pero solamente era miga, con pisto, manchego y un buen cordero. Claro. Sería, y es que además exquisito. No importa que sea de mañana, de pasado o esto lo puedes comer. Lo haces. ¿Sabes qué pasa? Que los guardan en esas bolsas de tela. Claro.
que transpiran lo justo. Que yo creo que era no sé, mejoran. Que era como la del hombre del saco, que ahí metían cosas y luego salían y eran deliciosos. Es como la barrica. La verdad es que esos panes maravillosos que tenemos en todos los pueblos de España, ¿verdad? Que son... El pan de crudo de Castilla-La Mancha también está extraordinario, de Ciudad Real, eso es algo maravilloso. Los panes candeales, muy buenos. Los panes candeales, yo creo que siempre tenemos que ir. Lo que pasa es que se está perdiendo un poquillo porque, bueno, pues al final esos panes solamente se encuentran en los pueblos. Es que hubo una época en la que se pensaba que el pan era malo, porque se pensaba que era algo de pobres y tal, no. El pan es uno de los complementos ideales de la comida. A mí me encanta. Con pan y vino se anda al camino. Eso decía Marcelino. Claro. Es importante. Te lo he leído en la mente, tarde o temprano. Totalmente. Yo creo que todo el mundo ha pensado lo mismo, los que nos están escuchando. Nos vamos al asado, que es el plato estrella del cordero, un cordero lechal bien asado como nos lo proponía Adolfo Muñoz. Lo vamos a tomar con un vino que nos va a proponer Javier Muñoz. Ahí yo creo que la variedad que vamos a descubrir con un plato como el cordero asado puede ser la garnacha, ¿no? Garnachas estas de 100 años, garnachas de la Sierra de Madrid, por irnos a una localización que cada vez, bueno, pues eso, en los últimos 2 o 3, esta ya es menos conocida, pero sí que hay gente joven como Dani de Jiménez Landi que están haciendo cosas maravillosas, o Telmo Rodríguez, que están intentando, bueno, pues descubrir al mundo, ¿no? Y recuperar esas garnachas que pues los antiguos agricultores pues ya las quieren eliminar, arrancar, pero ellos han dicho no, esto es patrimonio nacional y hay que conservarlo. Entonces, bueno, yo creo que con el cordero asado, como la garnacha es una variedad también dentro de lo que cabe potente, pues potente con una estructura, yo creo que debería, y además elegante, iría perfectamente con el corderito asado. Además, sí, me gusta, bueno... estamos hablando de vinos de Madrid, que los vinos de Madrid están cogiendo un auge muy importante, ¿verdad? Totalmente. Incluso Marqués de Griñón tiene aquí en el Rincón, todos los vinos de Valguijoso, por ejemplo, de Félix Colomo, son extraordinarios y son vinos con bastante potencia. Es verdad que estos no tienen garnacha, sino tienen un poquito de garnacha nada más, pero bueno, se está recuperando y yo creo que con el cordero siempre se necesita también, pues eso, como decíamos siempre desde el principio, vinos con una estructura lo suficiente como para que ese cordero que ha estado trabajando en el campo, comiendo en el pasto, se le armonice de una manera perfecta. Y yo creo que incluso si tuvieran un poquito de barrica también estarían bastante bien. Sí, porque casi siempre tienen que tener algo de barrica, porque si no, como decía al principio, el cordero pues se lo va a comer. Claro. Y lo que queremos es que se coman los dos. Exacto, mira, hablabais de la garnacha y habláis de Madrid. Cuando Hortaleza aún era pueblo, allá por los años 40, allí el vino se llamaba garnacho. Y lo iba a tomar la gente allí directamente porque era la variedad que se hacía y era el vino pues de pueblo que se hacía. Y se le llamaba garnacho directamente al vino. Claro, sí, me imagino que un nombre, el nombre que le dio de la variedad. De la variedad, efectivamente. Bueno, pues nos hemos tomado ese precioso cordero, que era bonito, aparte de rico, esas chuletillas, esa caldereta, también ese asado. Y chicos, se nos va el tiempo. El próximo lunes de 1 a 1:30 estaremos de nuevo aquí en El Color de Viajar, pero también el domingo de 7 a 8 de la tarde con más viajes internacionales, nacionales, motor. Paco, Javier, ha sido un placer estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, hasta el lunes que viene. Y hasta el lunes que viene, que sean felices y ahora se quedan con Edición Limitada y María Villardón.